Hay una mentira que te han contado desde la infancia, una mentira tan bien disfrazada de virtud que la aceptaste sin cuestionarla. La mentira dice así: anteponerte a los demás es egoísmo. Cuidarte es vanidad. Priorizar tus necesidades es falta de amor hacia los demás. Y te lo creíste. Te lo creíste tanto que pasaste años, quizá décadas, poniéndote en último lugar, siempre cediendo, siempre adaptándote, siempre posponiendo tus necesidades. ¿Y a dónde te llevó eso? Al agotamiento, al resentimiento, a la sensación de vivir la vida de otra persona mientras la tuya está perpetuamente en pausa. Hoy vamos a desmontar esa mentira y les voy a mostrar algo que puede cambiar por completo su perspectiva. Priorizarse no es egoísmo, es responsabilidad, es madurez. Es la única manera de tener algo genuino que ofrecer a los demás. Porque no se puede dar lo que no se tiene. No se puede amar de verdad si uno está vacío. No se puede cuidar de los demás si uno está roto por dentro. En los próximos 30 minutos les voy a dar 10 maneras sencillas, pero profundamente transformadoras, de finalmente priorizarse. Y cuando digo sencillas, no me refiero a fáciles, me refiero a directas, sin rodeos, sin excusas. Permítanme comenzar contándoles la historia de una mujer que cambió mi perspectiva sobre este tema. Se llamaba Patricia. Tenía 43 años, era madre de 3 hijos, llevaba 20 años casada y era profesora a tiempo completo. Cuando llegó a mi consulta estaba al borde del colapso, completamente agotada, ataques de pánico, insomnio crónico, y lo primero que me dijo fue: «Doctor, no entiendo qué me pasa, lo tengo todo, familia, trabajo, salud, ¿por qué me siento tan vacía?». Cuando empecé a indagar en su rutina, la verdad salió a la luz rápidamente. Patricia se levantaba a las 5:30 de la mañana para preparar el desayuno para su familia. Llevaba a los niños al colegio. Iba directamente al trabajo, donde daba clases hasta las 4 de la tarde. Corría a recogerlos, llegaba a casa y preparaba la cena. Les ayudaba con los deberes, los acostaba. Y luego, si aún le quedaban energías, corregía exámenes y preparaba las clases. Los fines de semana limpiaba la casa, hacía la compra y organizaba actividades para los niños. Y en medio de todo este ajetreo, no tenía ni un solo momento para sí misma, ni una hora, ni media hora, nada. Le pregunté: «Patricia, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo solo para ti?». Guardó silencio. Y entonces rompió a llorar. «No lo sé, doctor. Ni siquiera lo recuerdo. Todo lo que hago es por los demás. Y yo creía que eso era ser una buena madre, una buena esposa, una buena profesional. Pero ahora siento que me estoy desvaneciendo, como si ya no existiera, como si solo fuera una función, no una persona». Y esta es la primera verdad que debo decirte. Cuando vives solo para los demás, no estás siendo noble. Te estás abandonando a ti mismo. Y el abandono de uno mismo es una de las formas más crueles de violencia, porque no viene de fuera, viene de dentro. Es tu decisión, día tras día, de no ser una prioridad en tu propia vida. Y el precio de eso es devastador, no solo para ti, sino para todos los que te rodean. Porque lo que ofreces cuando estás agotado no es amor, es resentimiento disfrazado de sacrificio. Así que veamos la primera forma de priorizarte, y es la más fundamental de todas: aprender a decir no sin sentirte culpable. Permíteme ser muy claro, no es una palabra completa, no es agresivo, no es egoísta, no necesita justificación. No necesitas dar 10 excusas, inventarte una enfermedad, crear una mentira elaborada. Simplemente necesitas decir: «No, no puedo, no quiero, no lo haré». Y eso es todo. Fin de la historia. Pero sé exactamente lo que estás pensando ahora mismo. Estás pensando: «Pero si digo que no, la gente se enfadará. Pensarán que soy egoísta».
me rechazarán. ¿Y sabes qué te voy a decir? Que algunos lo harán. Algunas personas solo están en tu vida porque les resultas conveniente, porque siempre dices que sí, porque siempre estás disponible. Y cuando empieces a poner límites, esas personas se irán. Y eso es bueno, es liberador. Porque no necesitas gente que solo te quiera cuando te estás sacrificando. Patricia hizo un ejercicio conmigo. Durante una semana tuvo que decir que no a al menos una cosa al día. Al principio fue una agonía. Su marido le pidió que recogiera a su madre en el aeropuerto un día que ella estaba agotada. Ella dijo que no, que podía pedir un Uber. Una compañera de trabajo le pidió que hiciera un turno extra. Ella dijo que no. Esta vez no puedo. Una amiga quería que organizara un baby shower. Ella dijo que no. No estoy disponible. ¿Y saben qué pasó? El mundo no se acabó. Su marido se sorprendió, pero fue a recoger a su madre. La compañera de trabajo encontró otra solución. La amiga contrató a alguien. La vida siguió. Y Patricia empezó a respirar tranquila por primera vez en años. La segunda manera es igual de poderosa. Protege tu tiempo como si fuera dinero, porque lo es. El tiempo es el único recurso verdaderamente no renovable que tienes. Puedes ganar más dinero, puedes hacer nuevos amigos, puedes cambiar de trabajo, pero el tiempo que ha pasado se ha ido, nunca regresa. Entonces, ¿por qué tratas tu tiempo como si fuera infinito? ¿Por qué dices que sí a reuniones que no te aportan nada, a conversaciones que te agotan, a compromisos que no te interesan? Vi a un paciente, Rodrigo, un ejecutivo de 41 años, cuya agenda estaba completamente llena, literalmente. Desde que se levantaba hasta que se acostaba, todo estaba programado. Reuniones, llamadas, eventos, citas. Y cuando le pregunté cuánto de ese tiempo era realmente necesario, no supo responder. Así que hicimos un ejercicio radical. Revisó su agenda de la semana anterior y marcó en rojo todo lo que era verdaderamente esencial. Cosas que solo él podía hacer, que aportaban un valor real, que estaban alineadas con sus objetivos. ¿Saben cuál era el porcentaje? 37%. El 63% de su agenda estaba lleno de cosas que hacía por costumbre, por obligación social, por miedo a decir que no. Así que empezamos a trabajar con límites de tiempo. Rodrigo reservaba 2 horas cada mañana como tiempo innegociable. Durante esas 2 horas se dedicaba al trabajo realmente importante. Nada de reuniones, nada de interrupciones, nada de disponibilidad. ¿Y sabes qué pasó? Su productividad se disparó. Empezó a producir en 2 horas, lo que antes le llevaba todo el día, porque estaba concentrado, protegido y con prioridades claras. Y empezó a salir del trabajo antes, porque ya no llenaba su tiempo con actividades inútiles solo para aparentar estar ocupado. La tercera opción contradice todo lo que te han enseñado. Deja de ser indispensable. Quizás sea la más contraintuitiva de todas, porque la sociedad te ha condicionado a creer que cuanto más indispensable eres, más valioso eres. Si todos te necesitan, si nada funciona sin ti, eso es bueno, ¿no? Error. Completamente equivocado. Ser indispensable es una trampa, es una jaula de oro donde te conviertes en rehén de tu propia utilidad. Patricia lo aprendió por las malas. Un día enfermó gravemente, una gripe fuerte, fiebre alta. Literalmente no podía levantarse de la cama. ¿Y saben qué pasó? La vida siguió. Su esposo preparó el desayuno. Los hijos mayores ayudaron a los pequeños. Se pusieron maestros suplentes en las clases. Todo funcionó. No a la perfección, pero funcionó. Y cuando Patricia se recuperó, en lugar de sentirse aliviada, se sintió amenazada. Si todo funciona sin mí, ¿cuál es mi valor? Ahí radica la trampa. Confundes tu valor con tu función. Así que empezamos a desmantelar eso. Patricia empezó a delegar. Les enseñó a sus hijos a prepararse sus propios almuerzos.
Dividió las tareas domésticas con su marido. Dejó de hacer cosas que otros eran perfectamente capaces de hacer, y al principio fue difícil, porque nadie lo hacía a su manera, nadie lo hacía tan bien. Pero ¿sabes qué aprendió? Que no tiene que ser perfecto, solo tiene que hacerse, y que su valor no reside en ser indispensable. Su valor reside en ser ella misma, en estar presente, en tener la energía para conectar de verdad con los demás, en lugar de estar siempre agotada por cumplir con las tareas. La cuarta opción se refiere a algo que probablemente consideras un lujo. Prioriza tu descanso como si tu vida dependiera de ello. Porque, en efecto, así es. No puedes vivir en modo supervivencia indefinidamente. Tu cuerpo no fue diseñado para funcionar constantemente con pérdidas, pero tratas el descanso como una recompensa, como algo que solo mereces después de haberte ocupado de todo. Y como nunca te ocupas de todo, nunca descansas. Déjenme contarles sobre Carolina, una empresaria de 36 años que se enorgullecía de dormir solo 4 horas por noche. Creía que era la clave del éxito. Menos sueño, más productividad. Hasta que empezó a tener lapsos de memoria, a tomar malas decisiones y a irritarse con facilidad. Su negocio empezó a resentirse, sus relaciones se deterioraron y no entendía por qué. Cuando vino a mi consultorio, lo primero que hice fue preguntarle sobre su sueño. Y cuando me dijo 4 horas, le respondí: Carolina, no estás rindiendo al máximo, estás rindiendo al mínimo. Tu cerebro necesita descansar para procesar, consolidar y recuperarse. Comenzamos un protocolo de sueño, 8 horas sin excepción. Al principio se resistió. No tengo tiempo para eso, tengo demasiado trabajo. Y le dije: no tienes tiempo para no hacerlo. Porque tal como estás desperdiciando el tiempo. Tardas 3 horas en hacer lo que harías en una si estuvieras descansada. Accedió a intentarlo, y en 2 semanas el cambio fue drástico. Mayor claridad mental, mejor estado de ánimo, decisiones más acertadas y, sorprendentemente, mayor productividad. Porque un cerebro descansado funciona muchísimo mejor que uno agotado. La quinta forma, aunque parezca superficial, es profunda. Cuida tu apariencia no para los demás, sino para ti. Y no me refiero a ajustarte a los cánones de belleza. Me refiero a arreglarte, vestirte bien, cuidarte de una manera que te haga sentir bien contigo mismo. ¿Cuántas veces has salido de casa sin mirarte al espejo, poniéndote cualquier ropa vieja solo porque está limpia, sin peinarte como es debido? Y podrías decir que no importa, pero sí importa, porque la forma en que te presentas es un mensaje para ti mismo, sobre cuánto te valoras. Vi a una mujer, Mariana, que después de su 3er hijo dejó de cuidarse por completo. Vivía en pantalones de chándal manchados de comida de bebé, con el pelo recogido de cualquier manera, sin maquillaje, sin nada. Y decía: ¿para qué? De todas formas, me quedaré en casa con los niños. Pero de lo que no se daba cuenta era de que cada vez que se miraba al espejo y se veía así, reforzaba el mensaje: no importo, no merezco que me cuiden, los niños se lo merecen, el marido se lo merece, la casa se lo merece, yo no. Así que le propuse un reto. Cada día, incluso si se quedaba en casa, tenía que arreglarse como si fuera a salir. Ducharse, ponerse ropa limpia que le gustara, peinarse, un mínimo de autocuidado, y sucedió algo increíble. Empezó a sentirse diferente, más presente, más valiosa. No se trataba de la apariencia externa, se trataba del acto de cuidarse, se trataba de enviarse a sí misma el mensaje: me merezco este cuidado, y a medida que se cuidaba mejor, empezó a respetarse más. Y a medida que se respetaba más, empezó a exigir más respeto de los demás. La sexta vía trata sobre algo que evitas por miedo: invertir en ti mismo financieramente. No solo en lo necesario, sino también en tus deseos.
¿Cuántas veces has comprado algo para tus hijos, para tu pareja, para tu hogar, pero al pensar en comprarte algo a ti mismo, te sentiste culpable? Esto es demasiado caro, esto es innecesario, no lo necesito, y ahorraste el dinero, o lo gastaste en otra persona, pero nunca en ti mismo. Patricia hacía esto, compraba ropa cara para que sus hijos fueran bien vestidos al colegio, le compraba regalos elaborados a su marido, pero ella misma usaba ropa vieja y gastada porque le quedaba bien. ¿Para qué gastar dinero? Cuando la confronté al respecto me dijo, me siento culpable por gastar dinero en mí misma, me parece egoísta. Y yo le respondí, Patricia, el dinero también es tuyo, tú trabajas, tú contribuyes. ¿Por qué eres la única en la casa que no puede disfrutar del fruto de su trabajo? Así que empezó poco a poco. Se compró una crema facial que llevaba meses queriendo. Se sintió culpable, pero siguió adelante. Luego se compró un libro, después una prenda de ropa bonita. Y cada vez que lo hacía, practicaba algo fundamental. Merezco invertir en mí misma. Me merezco cosas buenas, no sobras. No solo lo que está de oferta, cosas que deseo. Y eso cambió su percepción de sí misma. Porque cuando inviertes en ti misma estás diciendo, creo en mí, soy valiosa. La séptima vía se centra en las relaciones. Elige vínculos que te energicen, no los que te agoten. ¿Conoces a esas personas que, tras una conversación de 15 minutos, te dejan exhausto? Como si te hubieran absorbido la energía. Pero las mantienes en tu vida porque hay un pasado, porque sería de mala educación cortar lazos, porque no quieres herir a nadie, así que te sacrificas. Mantienes relaciones que te agotan mientras descuidas las que te revitalizan. Rodrigo tenía una amiga así, 20 años de amistad, pero cada vez que llamaba era para quejarse de su marido, de su trabajo, de la vida, y Rodrigo la escuchaba durante horas, dándole consejos que nunca seguía, ofreciéndole apoyo que nunca recibía a cambio. Y después se sentía fatal, pero seguía contestando. Porque es mi amiga, decía. Y yo le pregunté, Rodrigo, ¿qué ganas con esta amistad? Guardó silencio. Nada, admitió al fin, solo agotamiento. Así que empezamos a trabajar en los límites de nuestras relaciones. Rodrigo comenzó a ser más selectivo con su tiempo, redujo la frecuencia de sus llamadas, se puso límites, puedo hablar 20 minutos, no más, y se permitió priorizar las relaciones recíprocas. Amigos que también se interesaban por él, que también le ofrecían apoyo, que también le aportaban valor. ¿Y sabes qué pasó? Empezó a tener más energía, porque ya no se estaba agotando en pozos sin fondo. La octava opción va en contra de toda tu programación. Permítete sentir y expresar emociones negativas. Te enseñaron a ser positivo, a no quejarte, a estar siempre bien. Así que cuando te sientes triste, frustrado o enojado, te lo tragas, finges, sonríes y dices, estoy bien, cuando por dentro te estás desmoronando, porque expresar emociones negativas molestaría a los demás. Sería una carga. Sería una debilidad. Carolina seguía este patrón, nunca se quejaba, nunca lloraba delante de nadie, siempre fuerte, siempre en control. Hasta que empezó a tener ataques de pánico, porque todas esas emociones que había reprimido salían a la superficie de una forma que no podía controlar. Al indagar en esto, descubrimos que creía que tenía que ser fuerte para todos, que si mostraba vulnerabilidad, la gente dejaría de confiar en ella, pero la verdad es justo la contraria. Cuando te permites ser humano, cuando expresas lo que sientes con autenticidad, creas conexiones reales. Dejas de ser una fachada y empiezas a ser una persona. Y la gente conecta con personas, no con fachadas. Carolina empezó a practicar la expresión emocional. Cuando estaba triste, se permitía llorar. Cuando estaba frustrada, lo verbalizaba. Cuando estaba enfadada, lo comunicaba. ¿Y sabes qué pasó? Sus relaciones se fortalecieron.
La gente también se sentía más cómoda mostrándose vulnerable con ella y dejó de tener ataques de pánico, porque ya no reprimía nada. La novena forma se trata de algo para lo que crees necesitar permiso, hacer cosas a solas y aprender a disfrutar de tu propia compañía. ¿Cuántas veces has querido hacer algo, pero no lo has hecho porque no tenías compañía? Querías ir al cine, pero no había nadie disponible, así que no fuiste. Querías viajar, pero no tenías con quién ir, así que te quedaste en casa. Querías probar ese restaurante, pero sería raro ir solo, así que volviste a comer en casa. Y así seguiste posponiendo experiencias, esperando la compañía perfecta que nunca llega. Mariana llevaba años haciendo esto. Tenía una lista de cosas que quería hacer, pero esperaba a que su marido estuviera disponible. Pero su marido nunca estaba disponible. Siempre ocupado, siempre cansado, siempre otro día más. Y la lista no paraba de crecer. Hasta que un día le pregunté, Mariana, ¿por qué no haces estas cosas sola? Y me miró como si le hubiera sugerido algo absurdo. ¿Sola? Pero no sería divertido sola. Y le respondí, ¿cómo lo sabes si nunca lo has intentado? Así que lo intentó. Fue al cine sola. Al principio le resultó extraño, se sentía expuesta. Pero entonces empezó la película y se dio cuenta. Nadie me mira. A nadie le importa. Y vio la película. Y fue maravilloso. No tuvo que decidir qué película ver. No tuvo que esperar a que nadie volviera del baño. No tuvo que hablar después si no quería. Fue puro placer. Y eso le abrió una puerta. Empezó a hacer más cosas sola, viajó sola, cenó sola, fue a exposiciones sola y descubrió algo liberador. Disfrutaba de su propia compañía, no necesitaba público para disfrutar de la vida. Y finalmente, la 10ª forma, quizá la más importante de todas. Deja de disculparte por existir. ¿Cuántas veces al día pides perdón? Perdón por molestarte, perdón por preguntar, perdón por estar en el mismo espacio que tú. Te disculpas por tener necesidades, por tener opiniones, por ocupar espacio, y cada vez que lo haces, refuerzas el mensaje. No debería estar aquí. Soy una molestia. No tengo derecho. Patricia lo hacía constantemente. Perdón por preguntar, perdón por llamar, perdón por necesitar ayuda, perdón por existir. Y cuando se lo hice notar, ni siquiera se dio cuenta. Es automático, dijo. Y yo le respondí, exacto. Y tenemos que romper con este patrón automático, porque tienes derecho a hacer preguntas, tienes derecho a pedir ayuda, tienes derecho a ocupar tu espacio, no tienes por qué disculparte por ser humano. Así que empezó a controlarlo. Cada vez que iba a disculparse, se detenía y se preguntaba, ¿de verdad hice algo mal? ¿O me disculpo porque tengo una necesidad legítima? Y casi siempre era la segunda opción. Entonces reformulaba la frase. En lugar de disculpa por molestarte, decía, necesito tu ayuda con algo. En lugar de disculpa por preguntar, decía, tengo una pregunta. En lugar de disculpa por llamar, decía, necesito hablar contigo. Pequeños cambios, pero con un gran impacto, porque dejó de ponerse en una posición de inferioridad, empezó a comunicarse como una igual. Ahora déjenme contarles cómo termina la historia de Patricia. Después de meses practicando estos 10 métodos, era irreconocible. No físicamente, sino en energía. Tenía vida en los ojos. Sonreía con sinceridad. Tenía sus propios proyectos. Y, lo más interesante, su familia también mejoró. Porque cuando uno se prioriza, cuando se cuida, tiene algo valioso que ofrecer. Sus hijos aprendieron a ser responsables. Su esposo empezó a participar más. Y finalmente tuvo la energía para estar presente de verdad, no solo físicamente. Un día vino a mi consultorio y me dijo, doctora, pasó algo interesante. Mi hija mayor me preguntó por qué soy tan diferente y le respondí, porque dejé de descuidarme. ¿Y sabe qué me contestó? Mamá, quiero ser así cuando sea grande. Yo también quiero priorizarme. Y en ese momento
Patricia se dio cuenta de que no solo se estaba protegiendo a sí misma, les estaba enseñando a sus hijas que no necesitan borrarse de su vida para ser amadas, que pueden priorizarse sin culpa, que tienen valor independientemente de su utilidad. Y eso es lo que quiero que entiendan hoy. Cuando te priorizas, no eres egoísta. Rompes un ciclo de autodescuido que probablemente viene de generación en generación, un ciclo que te enseñó que tu valor reside en servir, en complacer, en empequeñecerte. Pero puedes romper ese ciclo, puedes elegir diferente, y cuando eliges, no solo cambias tu vida, cambias el patrón para todos los que te rodean. Ahora quiero que hagas algo. De estas 10 opciones, elige una, solo una. Y comprométete a practicarla durante los próximos 7 días. No tienes que hacerlas todas a la vez. No tiene que ser perfecto. Solo elige una y practícala. Podría ser decir no una vez al día. Podría ser reservar una hora en tu agenda. Podría ser comprarte algo sin sentirte culpable. Podría ser ir a algún lugar a solas. Solo una. Y observa qué sucede. Porque te prometo algo. Cuando empiezas a priorizarte, todo cambia. No mágicamente, no de inmediato, pero de forma constante. Empiezas a tener más energía, más claridad, más paz. Dejas de vivir con resentimiento, siempre dando y nunca recibiendo. Dejas de sentirte víctima de tu propia vida. Empiezas a sentirte protagonista, y eso lo cambia absolutamente todo. Y déjame decirte algo que probablemente nadie te ha dicho. Mereces priorizarte. No cuando termines ese proyecto. No cuando los niños crezcan. No cuando tengas más tiempo. Ahora. Te lo mereces ahora. Con todas tus imperfecciones. Con todo tu desorden. Con todas tus responsabilidades. Mereces que te cuiden. Mereces ser tu prioridad. Mereces ser la primera en tu propia vida. Porque esta es la verdad que nadie te cuenta. Nadie te priorizará si tú no lo haces. Nadie defenderá tus límites si tú no los estableces. Nadie protegerá tu tiempo si tú no lo valoras. Nadie cuidará de ti si tú no empiezas por cuidarte. Esta no es responsabilidad de nadie más. Es tuya. Y cuando asumes esa responsabilidad, cuando finalmente te priorizas, no abandonas a nadie. Finalmente dejas de abandonarte a ti misma. Así que hoy, ahora mismo, tienes una opción. Puedes cerrar este video y seguir como siempre, agotándote, poniéndote en último lugar y esperando que alguien se dé cuenta y te rescate. O puedes decidir que se acabó. Que a partir de ahora eres una prioridad en tu propia vida, que pondrás en práctica estos 10 consejos, que te priorizarás sin culpa, sin excusas, sin miedo. La decisión es tuya, pero te digo algo, la segunda opción lo cambia todo, y te mereces este cambio, siempre te lo has merecido. Gracias por estos 30 minutos, ahora ve y priorízate, por fin, con valentía, sin pedir permiso. Porque tu vida te espera y no puede empezar de verdad mientras ocupes el último lugar en tu propia historia.